Es un gusto venir siempre a la capilla. Muchos hermanos, hermanas que conocemos hace mucho tiempo. Hermanos, hermanas que conocemos hace no tanto tiempo. Algunas que no conocemos. ¿Hay alguno que esté por primera vez aquí hoy? ¿Allí? Bienvenido. Que Dios te bendiga mucho. ¿Alguno más? Ya hay un montón de gente conocida. Algunos que levantan la mano que hace muchos años que viene. Pero bueno, estamos contentos por estar acá y participar. Cuando Diosnel me preguntó si podía estar, claro, le dije que obviamente que sí. Nos gusta venir y poder compartir con nuestros hermanos. Me gustaría, antes de empezar, poder orar. Pero me gustaría que ustedes lo hagan conmigo. ¿Y de qué forma? A través de una canción. ¿Les parece? ¿Quieren cerrar sus ojos? Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. ¿Lo estás orando conmigo? Hazlo otra vez más. Señor, tú eres la persona, sin duda tú eres, Señor, más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Y continúa así. Un rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Gracias por acompañarme en la oración. Quisiera compartir algo que quisiera ir llevando, un poco las cosas que el Señor fue compartiendo a mi vida, a mi corazón, y también para poder compartir. Y quisiera decir inicialmente una oración o una definición que dice así: Dios está a las puertas de hacer maravillas en medio de su pueblo. A ver, lo voy a decir de nuevo. Dios está a las puertas de hacer maravillas en medio de su pueblo. ¿Alguno puede decir amén? ¿Pero porque lo creen o porque yo les pedí que digan amén? Amén. Amén. Y esa maravilla que el Señor que va a hacer en medio de su pueblo va a afectar todo lo que tiene alrededor de su pueblo, o sea, el mundo entero. ¿Voy muy lejos ya? Ahora me voy a poner los anteojos. ¿Cómo lo sé esto? ¿Sabes por qué? Porque yo le creí a Dios. Yo le creí a Dios cuando Él me dio una palabra, le creí a Dios cuando en su palabra me dices cosas, y yo le creo a la palabra de Dios. Desde hace tiempo el Señor me viene enseñando y dando la fe
para creer en sus palabras más allá, y en sus palabras y en su palabra, en la que veo escrita y en la que Él habla en mis oídos. Está dándome fe para creerlas más allá de que yo no pueda ver nada o que todo lo de alrededor me muestre lo contrario. Por eso te digo que yo lo sé, porque le creí a Dios. Cuando el Señor venga a hablar a tu vida de la manera que sea, a través de la palabra, a través de una meditación, a través de alguien que trae una inspiración de parte de Él, y tú te lo aferras y lo crees, te es contado como justicia. Porque la palabra de Dios no vuelve nunca vacía. A mí lo que más me cuesta creer no es creer lo que Él ha dicho y que se va a cumplir lo que ha dicho, sino me cuesta creer que yo esté incluido en esos propósitos. ¿Me entienden? ¿No te pasa que puedes creer en lo que Dios va a hacer y en lo que dijo, pero dice, pero yo, Señor, me miro al espejo y digo, no puede ser, o no lo puedo creer? Hay una canción muy vieja que tiene más o menos 100 años, pero yo pensé que iba a estar tocando David, David se la sabe, pero mi esposa también. Pero que dice algo así, pero empieza, un canto de victoria y el misericordia. ¿Se acuerda de esa? ¿En qué tono va esa? Porque lo imposible Él lo ejecutará. Pero ahí está la parte. Si miro a mí mismo, no puedo yo creer. Pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. Bueno, no la voy a cantar, pero es lo que me hizo acordar mientras yo pensaba en esto. Señor, yo creo en tu palabra, pero si me miro a mí mismo, se me hace difícil verme incluido. Pero cuando miro a ti, Señor, cuando pongo mis ojos allí, todo se hace más claro y más fácil de creer. Ya está, no era tan largo que te pedí, ¿viste? Ahora, ¿cuándo va a pasar esto que Dios va a hacer maravilla? Ahora vamos a ir a la cita bíblica. ¿Cuándo va a pasar esto que Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo? ¿Cuándo va a hacer maravillas en medio nuestro? La verdad que no lo sé, pero sí sé que es inminente. ¿Cuáles son estas maravillas? Tampoco sé cuáles serán estas maravillas. Pero sí una cosa sé, que el Señor me llevó allá a 1 Corintios, que dice, 2.9, 1 Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se puede reproducir eso? 1 Corintios 2.9. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, estas son las cosas, las maravillas que yo pienso que el Señor va a hacer en estos tiempos. Ni han subido en corazón de hombre, porque el hombre no las ha conocido, ni las ha visto, ni le han sido reveladas todavía. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para los que están en su casa, para los que son sus hijos, para los que lo siguen, para sus discípulos. El Señor está preparando cosas que oído no vio, ni ojo tampoco vio, ni oído no oyó, ni ojo vio, para aquellos que son sus hijos. Por eso dije que después, una vez que Él haga estas maravillas entre los suyos, va a afectar a todos alrededor. El Señor hace un tiempo habló a mi corazón y tuve oportunidad ya de compartirlo en López de Vega. No voy a decirlo exactamente igual, pero quiero compartirles brevemente o rápidamente lo que entendí para este tiempo, para el tiempo que viene, para los hijos de Dios, para la iglesia.
para el pueblo de Dios. Y quisiera llevarte al recuerdo de los hijos de Dios en el peregrinar en el desierto. ¿Se acuerdan todos en Éxodo, que se cuenta en Deuteronomio, la salida del pueblo de Dios y peregrinaron por 40 años cuando no tenían que hacerlo tanto tiempo? Por así fue, 40 años en el desierto caminando. Las leyes estaban dadas, se dieron las leyes, se construyó el tabernáculo, las piedras estaban escritas. Llegó un momento en donde el arca estaba dentro del tabernáculo, o sea, la presencia de Dios, pero ya habían pasado 40 años y estaban ya como listos estas personas, este pueblo de Dios que había pasado a través del desierto durante... ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? Después de 40 años, Moisés aún ya había fallecido, ya se lo había llevado el Señor. Habían quedado 2 solos de los que habían salido de Egipto. Era un pueblo, si siquiera depurado, era un pueblo que había pasado por el desierto. ¿Cuántos vienen pasando desiertos por sus vidas? Cortos, largos, pequeños, lo que sea. Y no soy de hablar de los desiertos. Al final habían llegado a las puertas de esa tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham muchos años atrás. Y esa promesa de Dios estaba por cumplirse. Moisés, Caleb y Josué le habían querido a Dios y ahí estaban, excepto Moisés, que el Señor se lo llevó por otra razón. Y estaban allí a las puertas de la nueva tierra. Esta generación que estaba ahí al borde del río Jordán, también se acuerdan de esta historia, al borde del río Jordán, era la generación que habían estado caminando los últimos años, era posterior a la generación de que protestaban, se quejaban de Dios. ¿Se acuerdan todo esto? Los que salieron protestando, alabaron 3 días. Y después empezaron a protestar porque le faltaba agua, comida, porque el sol les quemaba, porque qué sé yo. Y el Señor poco a poco, aún con su incredulidad, cuando construyeron el becerro y las cosas que pasaron esos años, poco a poco a su pueblo fue depurando para llegar a este momento de llegar a las puertas del Jordán, a las puertas de la tierra prometida. Había llegado un pueblo trabajado en el desierto. Había llegado un pueblo que la obra de Dios a través del desierto había sido hecho en sus corazones. Es más, habían nacido en el desierto. Habían sido preparados, instruidos en los sacrificios, en las ofrendas, en las alabanzas, en la adoración, a través de sus ritos. El pueblo que estaba ahí eran los elegidos por Dios para entrar a la tierra que fluía leche y miel. O sea, una tierra de abundancia. Amén. Ese pueblo estaba a las puertas de una tierra nueva, de un tiempo nuevo, prometido por Dios, que era un tiempo de abundancia. ¿Me siguen todos, no? La historia bíblica. Estos estaban preparados ya y listos, estos eran los escogidos. Y eran los que iban a complementar la promesa de Dios en la nueva tierra. Y acá te propongo que pienses en ti y en mí, en nuestra generación, en los que estamos acá, los que están en distintas iglesias. En este tiempo, año 2025, 2026, no sé, 27, no importa el tiempo, porque el tiempo para Dios es distinto al nuestro. No importa la edad que tengas, pero nosotros somos los que heredamos las promesas de Dios también, ¿verdad?
A través de tu vida en Cristo, ¿cuántas promesas de Dios habrás escuchado? ¿Cuántas promesas Dios te habrá dado? ¿Cuántas promesas generales el Señor ha dado al país, a la iglesia, a la tierra, a América, a lo que sea? Somos un pueblo que hemos heredado promesas y somos un pueblo que hemos sido trabajados en el desierto. Y el Señor me llevó a pensar que estamos parados allí a las puertas de la nueva tierra, preparados ya, incluso con las armaduras puestas, porque ellos sabían que iban a tener que luchar batallas, ¿verdad? Ya habían luchado un par de batallas antes de llegar ahí y habían salido victoriosos gracias al Señor. El tiempo del desierto se había acabado y venía el tiempo de conquista. ¿Quién puede decir amén? ¿A quién le gusta una nueva tierra, un nuevo tiempo, un tiempo de conquista? ¿Quién quiere vivir esos tiempos? Amén, yo sí. Pero la conquista viene con batallas. ¿A quién le gustan las batallas? Acá tenemos una guerrera. Y más si el Señor te da las armas, ¿verdad? Porque si vamos con armas carnales, estamos en el horno. Pero el Señor empodera nuestras vidas. Lee ya después Efesios 6 cuando quieras. Nos llena de sus armaduras. Pero no es aquí todo lo que les fui comentando, donde yo me quería detener, sino en lo siguiente que el Señor les dice a su pueblo, aún ya estando y pensando todos ellos que estaban preparados, pensando que ya estaban listos para cruzar, todavía no tenían idea de cómo iban a cruzar el Jordán, ni por dónde lo iban a cruzar y si tenían que cruzarlo, pero seguro ellos habían escuchado a través de sus padres que el Señor había abierto las aguas en el mar Negro y seguramente pensaron que iban a poder de alguna forma, el Señor los iba a llevar, estaban preparados, listos. El Señor los ha preparado, pero en el versículo 5 de Josué 3, allí el Señor les dice, Josué le dice al pueblo a través del Señor, y yo fui poniendo pocos versículos para que no se haga tan largo. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo le creí a Dios. Amén. De alguna manera Él me fue mostrando el derrotero de los judíos o peregrinos allí en el desierto, una semejanza a nuestras vidas en el cual nos está llevando a un nuevo tiempo y estamos ahí nomás. ¿Y por qué dije al principio que lo siento que es inminente? Porque acá me dice mañana. ¿Cuándo es mañana? No es mañana lunes, es mañana. El tiempo está cerca, el tiempo está acá nomás. Dios está a las puertas de hacer maravillas pronto en medio de su pueblo. Dice en medio de vosotros, no dice en medio del... Por eso yo le decía antes que no lo dice en medio de los infieles, en medio del mundo, en medio de otras cosas, en medio de vosotros, ustedes, los que me siguen, los que me conocen, los que están caminando hace tiempo, los que han pasado por pruebas, a ustedes que los he estado equipando con mis armaduras. Pronto yo haré maravillas en medio de ustedes.
Y aún así, antes de hacer maravillas en medio de vosotros, santifíquense. Pueblo, hijos de Dios, alrededor de la tierra, en todos lados, santifiquémonos. Porque sin la santificación, la preparación, vamos a ver más adelante, no podremos conquistar la nueva tierra. ¿Qué estaba pidiendo el Señor a su pueblo antes de entrar a ese lugar? ¿Qué nos está pidiendo el Señor a nosotros justo antes de lo nuevo que va a ser? Debemos santificarnos, pagaremos ese precio. ¿Qué es santificarse? Se le pidió a la gente que se separara, escucha las palabras, separara de todo lo impuro, que se consagrara y se dedicara por completo al Señor. Eso es lo que se le pidió a los israelitas. Los israelitas debían santificarse, debían purificarse, y esto se hacía muchas veces en el tiempo ese, antes de un sacrificio, o se hacía, yo tengo el estudio hecho en otro lado, no lo vamos a repetir, pero se hizo cada vez que Dios iba a hacer algo muy importante en medio de su pueblo, Dios lo mandaba a santificarse. Y cuando hablo muy importante en medio de su pueblo, no solamente hablo tipo iglesia, tipo de congregaciones, sino hablo su pueblo en los corazones de cada uno. Y yo lo entendí al principio de todo cuando el Señor me lo habló, que era para mí, que Dios estaba por hacer algo importante en mi vida y entonces debía santificarme. Mira, si estás esperando que el Señor haga algo importante en tu vida en este tiempo, es porque es el tiempo. Pero hay que pasar por el rito. Rito es una palabra fea, pero por el tiempo de la purificación y santificación. Si queremos experimentar, esto no lo hice yo, lo copié de un devocional. Si queremos experimentar los efectos del amor y el poder de Dios en nuestras vidas, debemos lavar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestros espíritus, estar limpios delante de Él. Y esto es muy importante, y tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién puede decir amén a todo esto? Les digo ya que sin su ayuda no podemos. Fui a buscar la palabra original en el hebreo. Y la palabra para santificarse es kadash, no importa cómo es. Pero lo que significa literalmente es ser limpio. Ellos en el hebreo lo usaban tanto para la parte interna como para la parte externa. Lavarse. Lavarse. Cuerpo, alma, espíritu, kadash. Kadash. Fui a buscar otras versiones que tampoco las vamos a citar, pero créanme que son así. Y acá donde dice santificarse, santificaos, en otra versión dice purificaos. En otra versión dice consagraos. En otra versión dice preparaos. El Señor les estaba mostrando a estos israelitas a punto de cruzar al momento crucial de sus vidas. Y aunque ellos no lo sabían, les estaba mostrando el camino de la cruz. Les estaba mostrando dónde tenían que ir a santificarse. A los pies de la cruz.
el único lugar. Pero ellos no lo sabían, todavía no lo habían vivido. Ellos lo hacían todos por imágenes. Casi me llevo el parlante a casa. Lo hacían con símbolos. A las puertas de una nueva revelación de Dios sobre la tierra, a las puertas de una nueva revelación de Dios para cada una de las vidas, para la mía, para la tuya, nos dice: Kadash, purifíquense, conságrense, prepárense, sean limpios. El tiempo del desierto terminó y el tiempo de preparación para la conquista empezó. ¿Y cuál es la mejor manera de prepararse? Lo dije hace un rato. A los pies de la cruz, ¿verdad? ¿He ido muy rápido? ¿Dije algo que nunca les habían dicho? No, ¿no? ¿Cómo es esa canción? De su cruz. No nos vamos a quedar acá, no se preocupen. Cada día, oh, guárdame bajo de aquel raudal. ¿La conocían esta canción? Todos, ¿no? El que no la conocía, levante la mano. No, al revés. No, bien, muy valiente. A veces uno no se anima a levantar la mano porque nadie más lo levanta. ¿Quién no la conocía? No hay ninguna vergüenza. ¿Por qué? Bajo la sombra de su cruz, cada día, oh, guárdame bajo de aquel raudal. Ayer fui a buscar el original, que estimo que es el inglés, y vieron que a veces por las traducciones y las melodías no encajan bien las palabras para traducirlo exactamente. Quiero leerte bien cómo dice esta frase, que es hermosa. No la voy a seguir con la melodía porque no encaja, pero dice: bajo la sangre, preciosa sangre, bajo el torrente de limpieza y sanidad, guárdame, oh Salvador, día a día, bajo tu preciosa sangre. Es hermoso. Bajo el torrente de sanidad y limpieza. Hay un lugar que es a los pies de esa cruz. Hay un torrente de limpieza y sanidad a los pies de la cruz, cada día para tu vida. No tienes que estar en la iglesia, no tienes que estar en un estudio bíblico, solamente tienes que estar delante del Señor y decir: Señor, guárdame día a día bajo tu sangre. Hermoso, ¿verdad? Y es gratis. Él pagó un precio alto, pero para nosotros es gratis. Hay un raudal, un torrente de limpieza y sanidad. Después de la reunión, de la predicación, vamos a orar por unos enfermos. David me dijo que había algunos. Hay un torrente, hay limpieza, hay sanidad, hay hermosura, hay vida, hay aguas, hay frescura, hay todo lo que necesites en la cruz de Jesús. Ahora, cuando Dios hace maravillas, como Él prometió que los haría, son tantas más altas y mucho más creativas de lo que nuestra mente puede imaginar.
cuando Él abrió el mar muerto, cuando Él puso la columna de fuego y la de nube con su pueblo, cuando Él hizo caer los muros de Jericó, cuando Él caminó sobre las aguas, cuando Él sanó a enfermos de lepra y de ceguera, cuando Él levantó muertos, todos eso eran cosas nuevas. Eran cosas que oído no oyó, ni vista vio hasta ese momento. Yo espero grandes cosas del Señor. Dice así en Salmo 66, cuán asombrosas son tus obras, Señor. En Isaías dice, así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hace unos días leí en un devocional. ¿Estoy siendo largo ya? Hace unos días leí en un devocional que cuando Jesús da, o sea, pensando en las maravillas que Él va a hacer, cuando Jesús da, Él da en abundancia. ¿Quién puede decir amén? Él no da limitadamente como nosotros. Che, ¿cuántos vienen a comer? 8. Bueno, entonces calculo 2 hamburguesas para cada uno. Son 16. Él da abundantemente. Él da de más de lo que puedas imaginar. Dice allí en el día de la multiplicación de los panes sobraron 12 cestas. Y eso que había como 10.000 personas, ¿no? Eran 5.000 hombres más las mujeres y los niños. Cuando los apóstoles volvieron de la pesca con las manos vacías, se les dijo, vayan otra vez. Y les dio de sobra, se les rompían las redes, tuvieron que buscar otra barca más. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, trajo en abundancia. Esa parte es la que a muchos nos gusta. Se me ocurre un chiste, pero no lo voy a decir. No, pero no es malo el chiste. A una mujer la pararon en el control de alcoholemia. Y le dice, ¿qué estás tomando? Agua. Se lo da. El policía lo agarra, lo huele y dice, pero esto es vino. Gracias, Señor, lo has hecho otra vez, dice. Pero el Señor cuando lo hace bien y lo hace en abundancia. Amén. Pero si leemos bien estos textos de cuando el Señor da en abundancia, hay 2 cosas que tenemos que darnos cuenta. Primero, Él requirió obediencia. Y segundo, que los suyos participen en el acto que iba a estar por hacer. Allí con los peces y los panes le dijo que traigan los peces y los panes. Primero les dijo, vayan y vean qué hay. Segundo dijo, traigan los peces y los panes. Y después le dijo a los discípulos, vayan y repartan ustedes. Obediencia y acción. En el caso de la pesca milagrosa, allí le dijo a Pedro, boga mar adentro, tira otra vez las redes, pero Señor, ya lo hicimos un montón de veces toda la noche, pero en tu nombre lo vamos a hacer igual. Obediencia y acción. En el caso de las bodas de Caná, le dijeron, traigan las tinajas. Y las trajeron y después lo hicieron. O sea, la obediencia y acción. Y yo estaba pensando en las maravillas que el Señor va a hacer en este tiempo. Y el Señor cuando da, que van a hacer en abundancia, Él está pidiendo
a su palabra, obediencia y acción, para que podamos decir: yo iré, Señor, yo iré. Yo quiero ser una de las partes de ese pueblo, de ese ejército, del que va adelante. Él desea que participemos en sus obras. En el derrotero en Canaán, Él les prometió que iban a ganar las batallas, pero tenían que pelearlas las batallas, ¿verdad? Excepto una o dos veces, no más, que el Señor lo hizo solo. Pero tenían que tomar las armas y salir a pelearlas. Por alguna razón Él nos pide que oremos por las enfermedades, por los gobernantes, por los países, aunque Él lo podría hacer todo solo. Por alguna razón nos pide que nos preparemos, por alguna razón Él pide que intercedamos. Dios tiene un pueblo y un ejército para este tiempo, y especialmente para los tiempos que vienen, y somos nosotros los suyos. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede decir amén? ¿Lo crees? Debemos prepararnos, debemos obedecer, debemos alistarnos. Ya terminó, no mucho más. No era tan largo, ¿vieron? De alguna manera el Señor me hizo entender y relacionar el obrar de maravillas y el dar abundantemente en lo externo a medida que obedecemos, a medida que hacemos lo que Él nos pide, a medida que nos consagramos, a la medida que nos rendimos, a la medida que nos preparamos y a medida que nos santificamos. Él trabaja al mismo tiempo en las profundidades de nuestros corazones. Así como Él obra en lo externo, obra en nuestros corazones. Hace un tiempo, ¿y a qué viene esto? Hace un tiempo, unos meses, 2 o 3 meses, no me acuerdo cuánto atrás, cuando estaba la expedición del CONICET en Mar del Plata, ¿se acuerdan? Que transmitían en vivo. Algunos no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? El CONICET, ¿sí? El CONICET transmitió desde el fondo del mar, un peñón en Mar del Plata, 3.900 metros de profundidad en el océano. Transmitía en vivo, hacían un streaming todos los días, ¿verdad? Yo no lo veía, pero lo veía después en las noticias. Y a medida que iban más y más profundo, iban mostrando las imágenes. Ayer me puse a mirar las imágenes en la compu para ver qué era lo que mostraban. Y entendí cómo el Señor me hablaba a través de ese tiempo con el CONICET y las profundidades y ver lo que se veía. El Señor hablaba a mi corazón acerca de estas profundidades. En la superficie del mar todo era conocido, cosas que ya conocemos, algas, yuyos. Los que van ahora al Caribe encuentran el sargazo ese, ¿cómo se llama? Sargazo, que les molesta. La arena, los caracoles, todo eso es conocido, lo conocemos. Pero a medida que empezaban a ahondar en el océano, a medida que empezaban a ahondar en el mar y en el océano, a las profundidades empezaban a aparecer nuevas criaturas, nuevos peces. No sé, ¿alguien vio algo de esto? Y entre más profundo iban, más cosas raras se encontraban. Especies y criaturas que nunca se habían visto antes por la humanidad. Y a mí lo que me sorprendía mucho y lo que me sorprendió mucho y donde el Señor empezó a hablar en mi corazón es que esas cosas que estaban allí no sabíamos que estaban, pero ahora empezaron a aparecer a raíz de la luz de un robot que iba allá abajo y a raíz de que la luz de Dios empezaba a investigar en las profundidades de mi corazón.
Y entre más profundo, entre más él actuaba hacia afuera, más profundo él trabajaba hacia adentro en las profundidades y se empezaban a ver criaturas extrañas. Y lo que me llamaba la atención es que había criaturas horribles, feas, muy feas. Pero también había criaturas hermosas en la profundidad. Estrellas de mar, pescaditos de colores, tipos de, no sé qué son, eran como pulpitos, pero no eran pulpos porque eran como transparentes con luces. Y después había un pescado con la venta afuera, los ojos salidos, una cosa así. Había de todo, ¿se acuerdan? Bob Esponja le decían. Sí, le pusieron nombre. Hay uno que le habían puesto el nombre Batata, qué sé yo. Pero todo eso no nos dimos cuenta hasta que se indagó y se fue profundo a las profundidades. Y así en las profundidades, mientras Dios obra hacia afuera, Dios obra hacia adentro también. Mientras Dios abre las aguas de las maravillas que está haciendo, mientras Él pide que nos santifiquemos, es porque Él empieza a ir a las profundidades también. Y allí donde vemos esas cosas feas, y el Señor me hizo entender que hay dos profundidades. Y que no se pueden conocer si no es por la obra del Espíritu Santo. Una de las profundidades es la profundidad del amor, el conocimiento y la hermosura del Señor. A medida que iba más abajo, se encontrabas figuras más lindas, algunas que brillaban, que estaban a la luz, que florecían, parecían hermosas en las profundidades, donde todo brilla, es hermoso, donde nos asombra su presencia, donde nos sobrecogemos al darnos cuenta lo pequeños que somos delante de Él en semejante profundidad, anchura, altura. Y la otra profundidad son las profundidades del corazón humano, donde a medida que bajas y la luz del Señor va mostrando, vas viendo criaturas feas. Vieron que cuando uno está en la oscuridad, por un lado, al principio no ve nada y a poquitos como que los ojos se van acomodando un poco más a la oscuridad y se van viendo algunas otras cosas. Lo mismo que los oídos, en medio del silencio absoluto no escuchas nada, pero cuando te empezás a acostumbrar al silencio, empezás a escuchar otras cosas. Así es la luz de Dios, pero también a medida que nuestros ojos y nuestros oídos se acostumbran, podemos empezar a escuchar la voz de Dios en medio de nuestras profundidades. Y lo más maravilloso de estas profundidades donde vemos cosas feas es que allí, justo allí, también podemos ver la profundidad del perdón y de la restauración de Dios para con nuestras vidas. Amén. Dos profundidades. Anhelamos conocer tu profundidad, Señor, y trae tu luz para limpiar mi alma y mi corazón. Permítame terminar con un par de versículos
Dice Job 12:22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. En 36:30 dice aquí que sobre Él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Te reconoces con profundidades, dice que Él extiende su luz. Es maravilloso. Oh profundidad en Romanos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, Señor. Termino con Efesios. Para que seáis, 3:18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la largura, la profundidad y la altura. ¿Y de qué? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la plenitud de Dios? ¿Saben? No podemos conocer nuestra plenitud sin que el Señor haya mostrado con su luz nuestras profundidades. Pero está la cruz del Calvario, donde allí a sus pies podemos ser renovados, limpiados y sanados día a día. Termino los 2 versículos que me quedan. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Porque Él hizo todo, desde el principio hasta el final. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? A Él sea la gloria, a Él sea el honor.